Muy buenas tardes, bienvenidos todos. En nombre de Se Dice Libertad, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo que se inicia hoy entre Se Dice y Giroscopio y Se Dice, esta organización que ya mi colega Gabriel presentará, pero es para nosotros un gran gusto compartir estos ciclos tan maravillosos donde nos permiten el debate, la reflexión y el encuentro ante temas clave para la vida ciudadana y para la vida de nuestros países. En esta oportunidad va a ser un ciclo, pero supremamente interesante, sobre los desafíos contemporáneos a la libertad. Y bueno, no hay nada más importante que la libertad para el individuo, que la libertad para las personas y para los países. Entonces, nos sentimos muy satisfechos de iniciar este ciclo en alianza con Giroscopio desde Se Dice Libertad, y los invitamos a todos los amigos que se conectan de cualquier parte del mundo a que compartan esta presentación y esperamos sus inquietudes y sus preguntas a los profesores que esta tarde nos acompañarán con sus excelentes charlas y que el profesor Gabriel Morales presentará en breves minutos. Muchísimas gracias a todos y Gabriel, te paso la palabra. Muchas gracias, Rocío Guijarro. Muchas gracias, Se Dice, por tenernos en su casa de nuevo. Queremos agradecerle a todos los asistentes su presencia en el nombre de Giroscopio, y también tenemos el agrado de decirles que nos acompaña en esta actividad el Instituto de Estudios Históricos Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, que con su concurso podemos hacer posible este evento junto con Se Dice. Giroscopio, como los que ya nos conocen, inició sus actividades el año pasado y tras la idea de realizar un coloquio sobre la migración venezolana, decidimos hacer este año el segundo coloquio sobre la libertad como una iniciativa que promueve el esfuerzo de muchísimos docentes y muchísimos colegas que nos van a acompañar en estos dos ciclos. Vamos a tener este primer ciclo sobre la libertad dedicado para hacerlo en los días miércoles 25, hoy, y el viernes 27 de mayo, y el segundo ciclo que lo vamos a hacer en el miércoles 26, viernes 28 de octubre y miércoles 9 y viernes 11 de noviembre, es decir, que lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a tener en este primer ciclo la presencia de la profesora Fabiola Bettencourt de la Universidad Central de Venezuela con su ponencia El indiscutible papel de las libertades en la prosperidad o el fracaso de los países. Y en la segunda intervención nos honra tener también al profesor Carlos Con de la Universidad Central de Venezuela, cuyo título de la ponencia es Las condiciones fácticas de la libertad según Hannah Arendt. Hoy entonces vamos a dar comienzo a este evento, les repetimos, Se Dice, Giroscopio y Bolivarium. Y tenemos también el sponsor de Better With Us, una agencia de jóvenes muy talentosos que nos ha acompañado en la elaboración de este proyecto, para así entonces llevarle a ustedes esta presentación. Quisiera presentarles a la profesora Fabiola Bettencourt, quien va a ser la primera ponente. La profesora Fabiola Bettencourt es una persona a quien conocemos de hace muchísimos años. Ella es una PhD en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos. Y ella realizó su licenciatura en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, donde le dedicó sus años de investigación y de docencia durante 3 décadas, o más de 3 décadas, y también en varias universidades. Ella, como es profesora titular de la Universidad Central, ella nos va a presentar entonces esta nueva ponencia tan interesante y queremos pues dejarla con ustedes y para que aproveche el tiempo de este evento. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por esa generosa presentación. Muchas gracias a Se Dice por esta casa para el pensamiento, para el intercambio de ideas. Muchas gracias a los colegas de Bolivarium, a esos jóvenes que también están asociados con nosotros en esa
organización y por supuesto muchas gracias a CEDICE y a los colegas de Giroscopio por esta alianza y estas iniciativas de tanto empuje. Mis saludos también al profesor Carlos Pon, es un orgullo compartir esta tarde con tan distinguido colega y pensador. Comienzo. La ciudad de Nogales está dividida en dos por una alambrada. Al norte, Nogales, Arizona. Al sur, Nogales, México. Los ingresos de las familias de Nogales, Arizona, se aproximan a $30,000 anuales. El adulto promedio culmina el nivel educativo secundario. La esperanza de vida alcanza 65 años. La población mayor tiene acceso al programa de salud Medicare. Los habitantes gozan de servicios públicos, electricidad, teléfono, alcantarillado, sanidad pública, red de carreteras. Pueden dar por sentada su seguridad personal y la de sus bienes. Prevalece la ley y el orden. No son detenidos u hostigados arbitrariamente. Cambian sus gobernantes locales y sus representantes legislativos mediante el voto y participan de las elecciones federales, de las elecciones presidenciales del gobierno federal. En contraste, los ingresos de las familias México, un tercio de las que perciben las familias de Nogales, Arizona. El adulto promedio en Nogales, México, no culmina el nivel educativo secundario. La salud pública es deficiente. Existe un alto índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida por debajo de la de Nogales, Arizona. No tienen acceso a muchos servicios públicos. Las carreteras se encuentran en mal estado. Los niveles de delincuencia son altos y atentan contra sus vidas y sus bienes. Montar un negocio comporta un alto riesgo de robo, cuando no de expropiación, además de los sobornos que tienen que realizar para conseguir los permisos. En concreto, los habitantes de Nogales, México, no gozan de la protección de la ley ni del orden. La corrupción y la ineptitud son vicios comunes en sus políticos. Este contraste en las condiciones de vida entre las dos mitades de Nogales ocupa las primeras líneas del libro de los economistas Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y de James Robinson, de la Universidad de Chicago, publicado en el año 2012, bajo el título ¿Por qué fracasan los países? Publicación muy celebrada por su amplio recorrido histórico y las abundantes evidencias empíricas que revelan la existencia de un conjunto de patrones en la interacción entre las instituciones económicas y políticas. Las teorías sociológicas tradicionales atribuyen las diferencias entre países prósperos y países pobres predominantemente a condiciones geográficas o a factores culturales. Sin embargo, esas teorías no brindan luces para explicar por qué existen estas diferencias entre los dos lados de Nogales dentro de una misma ciudad, siendo que las raíces culturales son las mismas y que el contexto geográfico es idéntico. La respuesta de los autores apunta a las reglas de juego que prevalecen en cada lado de la frontera, al contraste entre los incentivos económicos que movilizan o desmovilizan a los individuos y empresas en el aprovechamiento de sus talentos y oportunidades, a la presencia o ausencia de mecanismos políticos al alcance de la gente para influir en el comportamiento de sus gobernantes. La diferencia entre las dos Nogales se remonta en mayor escala a las diferencias institucionales que existen entre Estados Unidos y México. Para ilustrar desde otro ángulo el contraste entre los marcos institucionales de estos dos países, los autores comparan el origen de la fortuna entre sus hombres más ricos. Bill Gates fundó una de las empresas más innovadoras desde el punto de vista tecnológico, dentro de un entorno institucional que incentiva el ahorro, la inversión y la innovación. Tuvo acceso a un sistema educativo que le permitió impulsar su talento y su ambición personal.
Pudo crear empresas con facilidad y acceder a financiamiento sin enfrentarse a obstáculos infranqueables. Un mercado laboral competitivo le permitió contratar personal calificado. Acrecentó sus empresas y comercializó sus productos sin preocuparse por la seguridad de sus derechos de propiedad, ni por la estabilidad o la continuidad de las instituciones políticas y económicas de su país. Una empresa como Microsoft no hubiera podido emerger dentro de un contexto institucional caracterizado por el clientelismo, el tráfico de influencias, licencias caras, burocracia y permisologías inacabables, sobornos y otros tantos vicios u obstáculos como los que abundan en menor o mayor grado en los países latinoamericanos. No habría conseguido financiamiento en un sector financiero a menudo confabulado con los titulares de los cargos con los que el emprendedor está tratando de competir. No habría invertido ni innovado en un país donde existe el riesgo de que un dictador llegue al poder, cambie las reglas de juego, expropie la riqueza de los emprendedores o amenace sus vidas o su trabajo. Carlos Slim, en cambio, se convirtió en el hombre más rico de México, no precisamente mediante la innovación tecnológica. Adquirió Telmex, el monopolio de telecomunicaciones mexicano, favorecido por sus conexiones políticas, dentro de un proceso de privatización adelantado por el gobierno mexicano de turno, plagado de procedimientos opacos que mantuvieron a distancia la competencia. Este monopolio, sabemos hoy, abarca otros países de América Latina. No se trata de que uno sea bueno y el otro malo. Ambos desean el monopolio del mercado. La diferencia es que las leyes antimonopólicas y el Estado de Derecho de Estados Unidos no le permiten a Gates cumplir esta ambición, mientras que las instituciones mexicanas y más genéricamente las instituciones latinoamericanas, sí. Microsoft ha tenido que entenderse con el Departamento de Justicia y restringir sus ambiciones monopólicas, aunque el castigo que recibió fuera menor de lo que se pedía, mientras que los esfuerzos de las autoridades mexicanas por limitar el monopolio de Telmex así han ido en vano. Microsoft trajo prosperidad a los Estados Unidos, estimuló la entrada de miles de personas en la industria del software, miles de talentos entraron en el mercado y produjo un aumento del PIB de los Estados Unidos, mientras que el monopolio de Telmex no solo sacó del mercado a un sinnúmero de empresas, sino que además representó una caída de los ingresos nacionales de México, según los informes de la OCDE. El contraste entre estos dos modos de hacer fortuna permiten una observación general. Existen instituciones económicas que fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica, y por otra parte existen instituciones económicas que bloquean e impiden el desarrollo económico. Las primeras ofrecen seguridad a la propiedad privada, cuentan con un sistema jurídico imparcial, proporcionan igualdad de condiciones para que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos, permiten la entrada de nuevas empresas y facilitan que cada persona elija su profesión. Acemoglu y Robinson llaman inclusivas a las instituciones económicas que reúnen estas características. Denominan extractivas, en cambio, a las instituciones económicas del segundo grupo, esas que bloquean e impiden el desarrollo económico, que se caracterizan por tener como propósito extraer riquezas y rentas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. El largo recorrido histórico que adelantaron Acemoglu y Robinson en esta investigación, desarrollada a lo largo de 10 años, proporciona una evidencia empírica abrumadora sobre la existencia de una estrecha relación entre instituciones económicas inclusivas y la prosperidad de los países,
entre la seguridad de los derechos de propiedad y el desarrollo económico. Todavía más, la multiplicidad de países estudiados en distintos periodos históricos, desde el Neolítico hasta nuestros días, brinda un soporte firme para afirmar que aunque las instituciones económicas son determinantes para que un país sea próspero o pobre, es la política y las instituciones políticas las que determinan en última instancia cuáles instituciones económicas tiene un país. Los países prósperos cuentan con un Estado que tiene capacidad coercitiva para garantizar el derecho de propiedad, imponer el orden y velar por el cumplimiento de las leyes, proteger a las personas contra el robo, el fraude y el uso ilegítimo de la fuerza, y respaldar el cumplimiento de los contratos celebrados entre esos individuos. Obviamente estamos tomando la definición de Max Weber sobre el Estado, que le garantiza o digamos, le reconoce el monopolio de la violencia legítima en la sociedad. Además, los hallazgos de estos investigadores revelan que el reparto del poder político en los países prósperos se halla inextricablemente vinculado al pluralismo. El poder está distribuido a lo largo de una amplia coalición o pluralidad de grupos, en lugar de detentarlo un individuo o un pequeño grupo. En estos países, los distintos grupos que integran la sociedad son capaces de actuar colectivamente para conseguir sus objetivos o impedir que otras personas consigan los suyos. Es decir, la sociedad demuestra tener capacidades organizativas, capacidad de movilización colectiva. Funciona la sociedad civil. Acemoglu y Robinson conjugan estos dos elementos, un Estado fuerte y suficientemente centralizado y la distribución del poder político y pluralista en lo que denominan instituciones políticas inclusivas. Cuando falta alguno de estos dos elementos, estos autores se refieren a instituciones políticas extractivas. Así como sus hallazgos evidencian que existe una fuerte sinergia entre las instituciones económicas inclusivas y el pluralismo, también encuentran que las instituciones económicas extractivas se acompañan de forma natural con instituciones políticas extractivas. En estos últimos casos, el poder se concentra en manos de una élite reducida que encuentra pocos límites para ejercer su poder. En consecuencia, las instituciones económicas se estructuran para facilitar a esa élite la extracción de recursos del resto de la sociedad, levantando barreras de entrada y suprimiendo el funcionamiento de mercados competitivos. En este caso, predomina un Estado débil para hacer valer el Estado de Derecho. La estructura política subordina los intereses públicos y el bienestar colectivo a los intereses clientelistas particulares. No hay derechos políticos y se reprime a los que obstaculizan el curso de dichos intereses. ¿Por qué surgieron instituciones inclusivas en los países prósperos, mientras que en las naciones pobres no? Acemoglu y Robinson lo atribuyen a la influencia de un factor histórico. Los países prósperos han vivido conflictos políticos y económicos, revoluciones como la de 1688 en Inglaterra o la de 1789 en Francia, donde la ambición monopólica de las élites fue derrotada y los derechos políticos quedaron mejor repartidos entre la población. Los países pobres también han tenido revoluciones. Sin embargo, estas no han transformado la política, sino que han pasado el monopolio del poder de una a otra élite que se ha adueñado de los privilegios. En uno y otro caso, una trayectoria institucional recorrida por estos países, que los autores llaman deriva institucional, influyó en el desenlace de dichas luchas al confrontar coyunturas críticas. Desde luego, nos dicen Acemoglu y Robinson, que
que la influencia histórica no es determinante en la trayectoria que puedan tomar las instituciones políticas y económicas de un país, pero las evidencias empíricas muestran que sí ejercen una considerable influencia sobre cómo reacciona la sociedad ante los cambios de circunstancias económicas o políticas durante coyunturas críticas y, por tanto, sí ejercen influencia en sus posibilidades de cambios futuros. Los autores ahondan en los múltiples aspectos de las arriba mencionadas sinergias entre las instituciones políticas y económicas según su tipología, inclusiva o extractiva, analizando pormenorizadamente los procesos históricos de los distintos países europeos, americanos, africanos y asiáticos. También recorren las distintas dinámicas y la inestabilidad consecutiva que se han dado en la historia cuando se han combinado instituciones extractivas con instituciones inclusivas. Pero el hilo conductor que hace apasionante estas investigaciones es la riqueza de datos históricos sobre los movimientos sociales y las acciones de la sociedad civil en los distintos países en sus luchas por defender sus derechos civiles, políticos, económicos y reequilibrar el reparto del poder. Son innumerables las lecciones que emanan de las investigaciones de Acemoglu y Robinson en torno a la economía y la política de la prosperidad y la pobreza. Imposible recorrerlas todas en tan limitado tiempo. En estos minutos, entonces, quisiera detenerme para enfatizar en el hallazgo del papel determinante que juegan las instituciones políticas en el desempeño económico de los países y más concretamente en la importancia de las libertades democráticas como condicionantes de la prosperidad económica que puede alcanzar una sociedad. Lo interesante aquí es que las investigaciones de estos dos economistas refuerzan con una fundamentación empírica un principio que en la tradición del liberalismo político de John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill y más recientemente en el pensamiento de John Rawls, entre otros pensadores liberales contemporáneos, se ha defendido mediante una argumentación normativa. Este último, por cierto, Rawls, por ejemplo, plantea que el primer principio que debe regir las instituciones políticas, sociales y económicas de la sociedad consiste en la protección de las libertades de pensamiento, libertad de conciencia, de expresión, de reunión, el derecho a votar y ser elegible para ocupar puestos públicos, el derecho a la propiedad personal y la libertad respecto al arresto y detención arbitrarios. Es decir, los derechos y libertades básicas en el pensamiento normativo tienen una prioridad jerárquica en el ordenamiento que debe ser, por eso es normativo, que debe tener una sociedad democrática. Los hallazgos de Acemoglu y Robinson ratifican la fuerza de esta premisa normativa, identificando en la evidencia empírica la potencialidad transformadora, motorizadora de las libertades. Aquí, en este estudio, las importancias de las libertades se basan en un recurso argumentativo distinto. Ellas ejercen un papel determinante, actúan como condición, constituyen una palanca de activación. En definitiva, tienen una fuerza causal para impulsar la prosperidad de las naciones. Esta evidencia empírica cobra especial relieve en los tiempos actuales, cuando ha cobrado auge una cierta fascinación por lo que Acemoglu y Robinson han llamado el irresistible encanto del crecimiento autoritario, inspirado en el modelo de crecimiento que China ha implementado en las 3 últimas décadas y que la comunidad internacional, entre otros actores, viene apoyando como modelo para los países de América Latina. Cito a estos autores: encanto sin duda para los gobernantes que presiden las instituciones extractivas, pues le da carta blanca para mantener e incluso reforzar su control del poder y legitimar
su extracción. Un modelo de crecimiento económico en el que permanezca intacta la estructura autoritaria de poder, sin libertad de expresión, sin derecho al voto, sin mecanismos de participación en las decisiones públicas, no luce muy alentador para los individuos de a pie. Pero además, resulta muy dudoso que alcance buenos resultados cuando las distintas evidencias históricas revelan que la prosperidad de los países es sostenible solamente si tiene como sustrato la vinculación indisoluble entre libertades políticas y económicas. En todo caso, la lección fundamental que nos entregan Acemoglu y Robinson en esta ocasión es que en los países pobres la tarea es, ante todo, política. Está en manos de la sociedad civil y de los partidos políticos democráticos. Está en su capacidad de organizarse y movilizarse para defender sus libertades políticas, para acceder a las oportunidades económicas, exigir garantías de transparencia a las instituciones del Estado y seguridad protectora para todos. En fin, la meta es alcanzar instituciones políticas y económicas más inclusivas. El camino hacia la prosperidad, a fin de cuentas, y una vez más, radica en el ejercicio de la libertad. Muchísimas gracias, profesora Fabiola Bettencourt. Creo que se detuvo Le la pantalla. agradecemos el tiempo que le ha dedicado a esta ponencia. Le invitamos a hacer las preguntas respectivas que las vamos a pasar después de la intervención de nuestro segundo ponente, el profesor Carlos Kohn, a quien le invito ya a presentarse en pantalla para acompañarnos entonces en el panel y dar comienzo a su conferencia, ¿sí? Quería contarles pues que el profesor Carlos Kohn es un profesor ya jubilado del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Magíster en Historia General por la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene sus estudios doctorales de PhD en la London School of Economics and Political Science. Fue el coordinador de la maestría en Filosofía y Ciencias Humanas y autor de más de 60 publicaciones en libros y revistas académicas de América Latina, España, en teoría política y ética y en filosofía social contemporánea. Y es un orgullo también presentarlo porque es un especialista muy importante en el pensamiento de Hannah Arendt. El título de su ponencia hoy son Las condiciones fácticas de la libertad según Hannah Arendt. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente. Ok, entonces, bueno, voy a empezar aunándome a las salutaciones y a las bienvenidas de Fabiola para no perder mucho tiempo, porque a lo mejor no me alcanzan los 20 minutos pasados. Voy a leer desde la computadora, así que, bueno, ya saben que puede pasar lo que me interrumpa mi afonía y tuve COVID hace un mes, así que bueno, entonces comienzo con el tema, ¿no? Aunque los escritos de Hannah Arendt comprenden un amplio rango de tópicos, hay un hilo conductor tejido entre ellos: su preocupación por la capacidad del hombre para la acción y la libertad política, su denuedo por alertar sobre la falta de voluntad por parte de los individuos a ejercer su derecho a opinión y a la participación política, y su insistencia en que los hombres y mujeres solo pueden recuperar esa libertad cuando se atreven a interactuar con los demás seres humanos en la esfera pública. Así, por ejemplo, en su ensayo que titula precisamente ¿Qué es la libertad?, la autora afirma que la razón de estado de la política es la libertad y su campo de experiencia es la acción. En su obra más famosa, The Origins of Totalitarianism, condena el totalitarismo en buena medida porque el terror, esencia de esta forma de gobernar, elimina totalmente la voluntad libre del hombre y su disposición para la acción. En On Revolution, ella examinó respectivamente las revoluciones americanas
y francesa del siglo XVIII y mostró cómo la libertad política, en el primer caso, más no así, en el segundo, llegó a concretarse a través de los intentos por erigir un nuevo cuerpo político. Su tesis es que si los seres humanos se esfuerzan por reunirse para deliberar, tomar sus decisiones por concertación y ejercer la acción política, las revoluciones podrían conducir al redescubrimiento de una libertad pública que los ciudadanos no habían experimentado desde los tiempos de la polis griega. Y finalmente, para citar también una de sus últimas monografías en On Violence, sostiene que la actual glorificación de la violencia por parte de los movimientos estudiantiles de 1968, al igual que la escenificada en los disturbios de los guetos negros, fue provocada por una grave frustración de la facultad de la acción en el mundo moderno, ergo por la carencia de libertad política de las minorías. Su axioma básico presupone que el hombre es el único ser de la naturaleza que posee la facultad de llegar a ser libre, a diferencia de otras especies que por necesidad biológica están obligadas a seguir sus instintos. El Homo sapiens es el único ser capaz de interrumpir los procesos naturales y sociales y emprender por sí mismos otros inéditos. No está dotado meramente de libre albedrío para reprimir sus instintos y conducirse según principios éticos o dogmas religiosos, sino que es libre cuando por medio de la acción y obviamente con el concurso de otros hombres puede negar o mejor aún rebelarse frente a la realidad que le ha sido impuesta y de este modo introducir un cambio significativo en el mundo. Empero, la libertad no es un don innato, ni es un derecho natural en el sentido que lo proporcionaron los contractualistas clásicos como Hobbes y Rousseau. Tampoco implica solo la capacidad de pensar, ni puede ejercerse meramente a voluntad. El libre albedrío más bien es inculcado y requiere de permanente aprendizaje cívico. Solo puede ser performativo por aquellos que ya han sido capacitados para ello, y no precisamente por la academia o por los libros, sino por la experiencia y la reflexión obtenida de su actuar en el mundo de la vida. Finalmente, la libertad no puede ser jamás confundida con el libertinaje, ya que ella no debe entenderse como la posibilidad aleatoria de elección, como afirmaban los existencialistas franceses, sino como la responsabilidad de trascender lo que es dado y de crear algo novedoso que perfeccione el mundo. Dentro de esta concepción de la libertad política resultaría infructuosa cualquier reflexión sobre la libertad al interior del corazón humano, porque la voluntad subjetiva individual no garantiza necesariamente la acción en común con otros hombres. Arendt lo argumenta en el siguiente pasaje, cito: sin un ámbito público políticamente garantizado, la libertad carece de un espacio mundano en el cual hacer su aparición. Sin duda puede existir en el corazón del hombre como deseo, voluntad, esperanza o anhelo, pero el corazón del hombre es un lugar muy oscuro y lo que ocurra en sus repliegues mal podría recibir el nombre de hecho demostrable. La libertad y la política coinciden y se relacionan entre sí como dos caras de una misma moneda. Fin de la cita. Es por ello que la libertad debe ser considerada como consustancial a la acción, concertada con otros hombres, frente a cualquier dominación. Ella aparece allí donde se desarrolla una praxis y desaparece cuando la participación ha sido coartada. La libertad de acción se manifiesta en la realización de sí misma y siguiendo los principios que la guían, los cuales no son, como aludimos supra, el resultado de motivaciones o razones personales, sino de promesas mutuas asumidas libremente como resultado de diálogos mientras la disposición a cumplirlas perdure. Evocando a los paladines del tesoro perdido de las revoluciones, Montesquieu, Maquiavelo, Jefferson y Tocqueville, la filósofa judeo-alemana menciona el honor, la gloria, la excelencia y la pasión por la igualdad de derechos como ejemplos de principios inspiradores, más bien que como determinantes de la acción libre de los hombres. Pero ella también los califica de virtudes del pasado, es decir, obraron antes de la cristalización del fenómeno totalitario. Por ello,
A diferencia de estos arquetipos de la tradición, la idea de la libertad política que nuestra autora postula para los eventos post-totalitarios de la segunda mitad del siglo XX está asociado a la posibilidad de hacer promesas y de cumplirlas. Solo por medio de la acción libre de los individuos, ahora agrupados en una comunidad política, es decir, ejerciendo la praxis de la deliberación y de la acción, se puede socavar un régimen totalitario o despótico y lograr que irrumpa un nuevo espacio público libre, en el que se constituya y se consolide una república imbuida de las verdaderas virtudes democráticas. No hay autoridad, no hay precepto que no sea el consentimiento de los miembros de una comunidad política que asegure la permanencia de la libertad en la escena pública. Esta capacidad del poder comunicativo de los ciudadanos es el único factor que puede dar espesor a un espacio libre para la acción política en pro de la libertad. El totalitarismo es por ende la implantación de un modelo de postverdad que impide que los hombres utilicen su facultad de pensar y su disposición a actuar, elimina el poder de la palabra y les usurpa el espacio necesario para vivir libremente según sus respectivos deseos. El objetivo de los movimientos totalitarios no es otro que forzar la identidad más irrestricta, reduciendo la especificidad de la especie humana a su mera pertenencia al mundo natural, es decir, al ámbito de la labor, que caracteriza a todas las especies que satisfacen su ciclo vital. Solamente si se combate contra la cristalización de este fenómeno, se podría emprender el proceso de recuperación de la propia dignidad y de la reconstitución del sentido de nuestra existencia como sujetos de derechos y de deberes como ciudadanos libres, que compartimos un mundo en común. Amor Mundi lo denomina ella. De modo que mientras el totalitarismo y en nuestros siglos las así llamadas democracias liberales apelan al miedo y a la resignación recurrente de los ciudadanos para que desistan de participar en la esfera pública y como corolario exhortan a la obediencia y a la apatía, la libertad política significa el compromiso hacia una forma pública de vida que implica que un ciudadano que se preocupa por el mundo se complace en debatir y en actuar conjuntamente con sus iguales, antepone el bien comunitario del suyo propio, considera que se ha violado su dignidad cuando las decisiones que le afectan se toman sin su participación y se arma de valentía para actuar cuando es necesario. No serían pues los consensos impuestos a los acatados acríticamente los que conducen a decidir la corrección de una ley o el cambio de un gobierno, sino aquellos que surgen por la convicción de actores conscientes, quienes han dado su anuencia como resultado del debate público porque han sido persuadidos de que las soluciones sometidas a su juicio son en pro del bien común. Arguye Are. El contrato mediante el cual los individuos se vinculan a fin de formar una comunidad se basa sobre la reciprocidad y presupone la igualdad. Su contenido real es la promesa y el resultado es ciertamente una sociedad o coasociación en el antiguo sentido romano de societas, que quiere decir alianza. Tal alianza acumula la fuerza separada de las partes y los vincula en una nueva estructura de poder en virtud de, cito, promesas libres y sinceras. El esfuerzo colectivo nivela eficazmente todas las diferencias de origen y calidad. Fin de la cita. Hacer este planteamiento equivale a exhortar a que cada individuo asuma la plena responsabilidad de su propia existencia, a sacudir la pasividad y todo conformismo con la situación actual que le ha impedido adaptarse al imperio de fuerzas que le son extrínsecas y lo lleva a someterse a las postverdades de las ideologías en lugar de comenzar un auténtico proceso de autoafirmación frente a la realidad. Para ella, la asunción de la libertad es a la vez el punto de partida y el elan de las acciones políticas. Dentro de este enfoque, el reconocimiento del otro y la disposición a actuar para defender derechos son los valores agonales que, según la filósofa judeo-alemana, deberían darse entre los seres humanos, no solo para satisfacer
no solo para satisfacer necesidades naturales que son el objetivo de la racionalidad tecnocientífica, sino sobre todo para poner en práctica el reino de la libertad. Y para que tal acción logre su cometido, ella requiere de la condición humana de la pluralidad, es decir, vivir como ser distinto y único e iguales. Esta tesis se fundamenta en el hecho de que son los hombres, no el individuo, los que habitan un mundo compartido. En una breve nota escrita en 1950 para su diario de pensamiento, la autora se explaya sobre esta definición. Cito: la política trata de los diferentes en su estar juntos, los unos con los otros. Los hombres se organizan políticamente según determinados aspectos comunes que les son esenciales, desde un caos absoluto de las diferencias. Fin de la cita. Hannah Arendt apela de este modo al fortalecimiento de la acción ciudadana, es decir, a la libertad de participación y a la isegoía, igualdad de opinión con respecto a los compromisos concertados para el manejo de los emprendimientos colectivos. Ella hace hincapié en que solo la confrontación de opiniones y la acción a realizar decidida por los seres humanos en la esfera pública pueden proveer un sensus communis o pensamiento representativo que aglutine a una gran diversidad de sujetos con el fin de lograr la validez de nuestro punto de vista y llegar a respetar nuestra infinidad de intereses y perspectivas para arribar a acuerdos e impedir que se nos imponga una identidad homogénea, totalitaria, un pensamiento único que socave nuestra libertad. La pensadora judeo-alemana no admite que las instituciones gubernamentales tengan que ser meros instrumentos para alcanzar fines específicos, bien sea la protección de los derechos individuales o la búsqueda de satisfacciones del consumidor. Muy por el contrario, las concibe como aspecto de interacción entre los hombres que manifiestan el anhelo de expresar su libertad. El reino público debería ser aquel en el cual cada individuo tenga la oportunidad de compartir el poder político sin subordinarse a algún otro objetivo o como consecuencia de su alienación a una ideología que los sugestione a aceptar como la república debería estar organizada según sus dogmas. No obstante, fue en su libro sobre la revolución, redactado en 1961 y publicado en Chicago en 1963, que Arendt se preocupa por proporcionar el contenido fáctico de la libertad política, definido, insistimos, como la capacidad y decisión de participar activamente en los asuntos públicos y como totalmente deslindada del concepto, para algunos análogos, de liberación. Según ella, la liberación de una opresión pudiera ser lograda bajo un gobierno monárquico que estuviera legitimado por el consentimiento de una mayoría, aunque por supuesto no bajo un gobierno despótico o tirano. También la liberación pudiera ser la condición de la libertad, si es utilizada como alternativa para instaurar un cuerpo político nuevo. En cambio, si la intención de liberar no coincide con el deseo y la voluntad de bregar por la libertad, la liberación pudiera incluso conllevar a otra opresión, desdibujando así el objetivo inicial de la lucha por la libertad. La siguiente frase es contundente. Cito: la propia existencia de la política es la causa de la libertad contra la tiranía. Fin de la cita. Para ella, en efecto, las revoluciones son, o deberían ser, una acción de reivindicación de la libertad política por parte de individuos y grupos que sienten que sus derechos han sido coartados por una autoridad usurpadora. Lo esencial de toda revolución es lograr una igual libertad para todos los ciudadanos, a agenciar aquellos proyectos que les conciernen, para lo cual se requiere la fundación de una res pública que no se convierta en patrimonio de un líder o élite dominante como consecuencia de ofertas populistas de liberación de las necesidades económicas del pueblo. De modo que la correcta comprensión del fenómeno revolucionario exige la clara distinción entre liberación y libertad. La liberación es negativa, aunque esto no significa que no sea necesaria. Lo es en el sentido de que ella elimina una dependencia que oprime a un individuo
o a una comunidad. Puede ser de dos clases, a saber, uno, el deseo de liberarse del yugo de las necesidades biológicas y económicas. Tal sería, por ejemplo, el caso de Marx, que Marx tipifica como emancipación del hombre de su alienación en los manuscritos de París de 1844. Empero, según Arendt, las premisas de la concepción marxista del cambio revolucionario son solo precondiciones para una revolución, siempre en que en la práctica no quede en el olvido su verdadero telos, es decir, la libertad. Y, como en el caso de la Revolución Francesa, no se genera una forma de despotismo con el fin de resolver problemas inmediatos, la miseria. Y dos, el deseo de liberarse de una dominación extranjera, para lo cual generalmente se concurre a la sublevación violenta y a la guerra. En cambio, la libertad es la capacidad de actuar mancomunadamente con los otros para construir un espacio público en el que los hombres liberados de toda opresión tienen el derecho a y el deber de participar para fundar un orden político nuevo. Cito a Arendt. La libertad necesitaba, además de la mera liberación, de la compañía de otros hombres que estuvieran en la misma situación y de un espacio público en el que se pudiera tratarlo. En otras palabras, un mundo políticamente organizado en el que cada hombre libre pueda insertarse en palabra y obra. Fin de la cita. En la mayoría de los golpes de Estado, por ejemplo, el grupo victorioso obtiene su liberación, pero como muy bien lo describe Orwell en Animal Farm, al acceder al poder lo único que hacen es ocupar el lugar de la vieja autoridad. En contraposición, las revoluciones que tienen como objetivo la puesta en práctica de la libertad deben asumir la idea de jurisdicción descentralizada, que no puede ser usurpada por ningún sujeto o grupo en particular. En ella se rechaza de entrada la caracterización de un pueblo como una multitud susceptible de ser homogeneizada, por lo cual enarbola como conditio sine qua non el reconocimiento de la pluralidad. La clave de este nuevo orden es la participación, y para que esta sea posible se requieren al menos dos condiciones fundamentales. Uno, asegurar un espacio público que garantice libre acceso a todo el que quiera participar. El micrófono, Carlos, el micrófono, por favor. Enciende el micrófono. Carlos, tienes el micrófono apagado. ¿Y me escuchan bien? Ahora sí. Ah, bueno. Ok. La articulación del juego de la pluralidad de intereses y de los acuerdos alcanzados producto de los debates públicos en los distintos niveles de la sociedad, desde pequeñas unidades locales, por ejemplo, las asociaciones vecinales, y hasta el plano de los poderes federales, siempre y cuando haya en estos representantes de las minorías. A juicio de Arendt, no fue la Revolución Francesa ni la rusa, y yo agregaría ni tampoco la así llamada Revolución Bolivariana, las que lograron materializar este objetivo, ya que ellas fracasaron en establecer condiciones, esto es, normas e instituciones que permitieran y estimularan la participación libre y plural de los ciudadanos en la elaboración y en la construcción respectivamente de las mismas. Fue más bien precisamente la Revolución Americana la que permitió instaurar ese espacio de libertad, no solo en su dimensión negativa, reglas formales de protección de los derechos universales, sino también y sobre todo en el sentido positivo, abiertamente político, con un sistema institucional federal en el que el autogobierno de los ciudadanos desde el ámbito local hasta el nacional se convirtió en un hecho enraizado en la vida y en las costumbres de los ciudadanos, logrando la fundación de un reino político cuyo cometido pautado fue garantizar el espacio en que la libertad pudiera manifestarse. En ese contexto, la Constitutio Libertatis de los Estados Unidos fundaba una república que no solo salvaguardaba las libertades civiles, sino que además establecía
un nuevo sistema de soberanía en el cual la cuestión central no era cómo limitar el poder, sino cómo crear más poder y extenderlo, con el fin de lograr una acción realmente participativa. Por eso, al garantizar la etimología del verbo actuar, nuestra autora señala como el griego y el latín contienen dos palabras diferentes y sin embargo interrelacionadas. Arkein, en griego, age en latín, que abarca los campos semánticos de iniciar, guiar y gobernar, designando una experiencia en la que el ser humano es libre y se tiene la capacidad de empezar algo nuevo. Y dos, pratein o gene en latín, que alude a la acción de realizar, conducir a un buen fin, designando como con ello la consecución de algo que se ha deseado o se ha propuesto. Para Hannah Arendt, y con este párrafo concluyo la ponencia, el comienzo de una acción se expresa en el momento del arcane, que trasladado al terreno de las experiencias políticas se plasma en la capacidad de instaurar pratein un nuevo espacio público. Pero el problema se presenta, como también lo pensaban los revolucionarios americanos, al intentar hacer permanente ese momento fundacional, manteniendo la durabilidad de la novedad. Por ello, nuestra autora exhorta a que las repúblicas luchen contra la decadencia y el olvido inherente a la fugacidad y fragilidad del nuevo espacio público, procurando fórmulas, reglas, es decir, no leyes constitucionales que se puedan enmendar y adecuar a las circunstancias que le dan estabilidad, que le den estabilidad a las iniciativas de libertad que han construido. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias al profesor Carlos Kohn por su extraordinaria ponencia. Queremos invitar a la profesora Fabiola, que ya está con nosotros, a encender su micrófono también, porque tenemos ya unas cuantas preguntas que quisiéramos, si no han tenido la oportunidad de leerlas, que están en el segmento de preguntas, se las vamos a leer. Tenemos en primer lugar para la profesora Fabiola Betancourt la siguiente pregunta. Doctora Betancourt, con base en lo expuesto, pareciera que América Latina está culturalmente imposibilitada a ser política y económicamente liberal. A su juicio, ¿es correcta esta presunción? Y tenemos otra pregunta para la profesora, para que pueda comenzar a responder. Tenemos aquí que el Héctor Jaime sostiene que a su parecer la ponencia está basada sobre premisas que son visibles, ¿sí? Y que la mayoría de la gente ve, pero desde su opinión pudiera pasarse por alto las premisas invisibles, y quisiera que hablaran de las premisas invisibles, las que no se ven. Porque aunque pudiéramos estar de acuerdo que Nogales Norte y Nogales Sur forman parte de los espacios muy diferentes con respecto a la fortaleza de las instituciones, no critican los artificiales, es decir, las artificiales y arbitrarias fortalezas financieras. Y él, como humanista, no privilegia ninguna moneda ni sistema financiero, y el mundo vive precisamente la lucha entre sistemas financieros en vez de que se luche por sistemas financieros verdaderamente universales y humanos. Con estas dos primeras preguntas quisiera comenzar entonces la exposición de la profesora Fabiola y luego continuamos con otras. Bueno, sobre las posibilidades de América Latina de, vamos a decir, de ejercer sus libertades, de alcanzar instituciones inclusivas en el ámbito tanto político como económico. Más allá de la convicción personal que yo tenga, me gustaría hacer uso de las herramientas que nos brindan estos autores para acercarnos a nuestras realidades. Y quisiera entonces comentar que ellos hablan, lo mencioné muy brevemente en la ponencia, de deriva institucional y coyunturas críticas. La deriva institucional consiste más o menos en la acumulación, por decir así, de experiencias que a lo largo de la historia tienen los países.
esta acumulación de experiencia, aunque no es determinante, una vez que se presentan coyunturas, como dice la palabra coyuntura, es decir, sobrevienen cosas que a veces permiten reencaminar el curso de las cosas, esta experiencia histórica no es determinante, pero sí inclina la balanza hacia, es decir, sí influye. Es muy interesante que en el recorrido histórico que hacen, muestran que tanto en los periodos coloniales, tanto Norteamérica como América Latina, confrontaron, vamos a decir, coronas monopólicas y además extractivas, que querían pues extraer riquezas a costa de de sus colonos. Pero la diferencia entre América y América Latina es que en América Latina les existían modos de producción que ya los incas en Sudamérica y los aztecas en Norteamérica. Entonces, más detalles de esto pues sería entrar en particularidades históricas que creo que además están muy bien narradas en el libro, pero cuando las dos coronas, en el caso español, pues se apropian de la América Latina, desde México hasta abajo, es como que la reestructuración del poder encuentra bases muy fluidas en las estructuras extractivas que precedían a la instalación de los españoles, aparte de otras circunstancias, en este caso coyunturales, que tenía que ver con una altísima densidad poblacional y la altísima riqueza en metales que existía en la América centroamericana y suramericana. Pero en el caso norteamericano, cuando los ingleses quieren hacer lo mismo, de colonia española, encuentran que la densidad poblacional en Norteamérica era muy baja y entonces el control sobre la población era muy difícil porque pues podían írseles. Y viene la famosa Virginia Company y no logra. Por otra parte, eran hombres muy fuertes y distintos pues a los del sur, los nativos norteamericanos, y no logran doblegarlos, al punto entonces de que la corona, o vamos a decir, el imperio inglés, tiene que poner a trabajar a los propios ingleses que mandó para colonizar la Norteamérica. Entonces, esta confrontación entre ingleses e ingleses, que los ingleses pues ya también traían la deriva institucional que traían pues de la propia Inglaterra, forjó unas relaciones muy distintas a las que existen entre, bueno, a la diferencia, zanjó una diferencia entre Norteamérica y Suramérica. Es decir, bueno, y luego señala que la independencia de países latinoamericanos, instaladas ya en los países latinoamericanos, instituciones extractivas, se forja la independencia de los países latinoamericanos para preservar los privilegios de las élites extractivas que ya estaban. La independencia en los países latinoamericanos se declara porque las élites centroamericanas quisieron de Cádiz, que la Revolución Francesa
dominio de América. Entonces, esto llevó a que se declarara la independencia de España. Todo esto lo digo entonces para decir que la historia de alguna manera genera como, vamos a decir, marcas y bueno, y también posibilidades, pero hay que conocer la historia y también la idiosincrasia o en este sentido la deriva institucional para trabajarla muy hondamente y de allí pues sacar las posibilidades de cambio, instalar instituciones inclusivas como se ha descrito utilizando las categorías de los autores. Bueno, creo que me he extendido mucho. Sí, muchísimas gracias, profesora. Tenemos el tiempo bastante restringido para las respuestas, pero queremos darle las preguntas al profesor Carlos Kohn para que de una manera breve nos las pudiera contestar. Aquí tengo dos preguntas cortas para el profesor Carlos Kohn. Una a partir de Hannah Arendt, ¿cómo explicar que el mundo tiende hoy a fascinarse ante la igualdad irrestricta al punto de despreciar la libertad? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que tenemos para el profesor Carlos Kohn es cómo construir espacios de debate público en situaciones en las cuales la información es manipulada o restringida dentro de países tomados por el totalitarismo, profesor. Sí, me gustaría primero, que no escuché bien la primera pregunta. Si me la puedes repetir. Sí, cómo no. Yo le leo la primera pregunta, profesor. Es, a partir de Hannah Arendt, ¿cómo explicar que el mundo tiende hoy a fascinarse ante la igualdad irrestricta al punto de despreciar la libertad? No entendí bien la pregunta. Vuélvela a repetir. A partir de Hannah Arendt, ¿cómo explicar que el mundo tiende hoy a fascinarse ante la igualdad irrestricta al punto de despreciar la libertad? Okay. Bueno, repíteme la segunda. Sí, y la segunda es cómo construir espacios de debate público en situaciones en las cuales la información es manipulada o restringida dentro de países tomados por el totalitarismo. Ok. Bueno, me parece más fácil, o digamos, agradezco las dos preguntas porque me parecen muy interesantes para el tema que estoy trabajando. Con relación a la primera pregunta, pienso que Hannah Arendt tiene una idea de igualdad muy distinta a la que nosotros tenemos, en el sentido de que ella piensa que la igualdad es una igualdad ante la ley. Esto es, que nosotros tenemos igualdad de derechos y cada quien tiene deberes según sus posibilidades. Entonces, el tema de la igualdad no es el tema que nosotros pensamos entre hombres, mujeres, negros y blancos, judíos y cristianos, sino la igualdad ante los derechos. Es decir, para poder ejercer una acción libre, tenemos que respetar las diferencias. Es decir, las diferencias, el respeto a la diferencia muestra la igualdad de los derechos. Si nosotros respetamos la diferencia y nosotros también respetan la diferencia, respetamos iguales derechos para todos. No sé si eso responde a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en el mundo totalitario, obviamente Hannah Arendt es justamente contra ese mundo que ella lucha. Es decir, la libertad no se presenta ni se desarrolla en un mundo, en un mundo totalitario. Es decir, para que haya libertad tiene que haber un diálogo entre las personas. Las personas se tienen que contactar y tienen que, de alguna manera, respetarse mutuamente, reconocerse, y es decir, los derechos, para que haya libertad pública, tiene que haber una república más o menos democrática, libre, en que todos participemos. Esto es, en un mundo totalitario, y por supuesto no en el mundo actual,
no podemos construir espacios de libertad justamente porque el mundo político de hoy no permite eso. Hannah Arendt siempre ha luchado y siempre ha dicho cuáles son los argumentos por los cuales se puede criticar incluso a los regímenes más democráticos, más liberales y más prósperos de nuestra historia. No sé si eso responde a la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Carlos Kohn. Tenemos que finalizar con una última pregunta corta que para la profesora Fabiola. El irresistible encanto del poder autoritario se está dando ahora también en lo que podríamos considerar como países prósperos, con Estados Unidos como el caso ejemplar. Ello parece sugerir que hay fracasos al interior de esa prosperidad. ¿Qué implica ello para repensar las instituciones económicas y políticas inclusivas? ¿Cómo entender este encanto del poder autoritario incluso en los países prósperos? Profesora Bettencourt. Sí, bueno, ante todo, caramba, debo agradecer la pregunta de Héctor Jaime que me formulaste antes y no respondí. Y bueno, y ahora esta otra. Bueno, definitivamente lo importante Hay problemas para entender, bueno, en este caso que es el punto focal, la prosperidad de los países, la pobreza de los países. Respecto a la segunda pregunta que tú me acabas de leer, acerca de los procesos que se están viviendo dentro de los Estados Unidos, bueno, son procesos, o vamos a decir así, estos equilibrios entre, llamémoslo, el Estado y la sociedad, el reparto, el pluralismo del poder entre los distintos grupos que hacen vida dentro de un país, es una dinámica, eso no está resuelto, eso es un proceso abierto. Y en ese sentido, la gesta de lo que pudiéramos llamar sociedad civil o la acción colectiva o la sociedad organizada, como queramos, siempre aparecen nuevos grupos y nuevamente hay forcejeos, luchas, confrontaciones, dinámicas. Ojalá que las tensiones que están planteadas en este momento dentro de los Estados Unidos se resuelvan hacia instituciones inclusivas y bueno, no giren. Y por eso el tema de la historia nuevamente, o sea, ellos pueden tener esa historia, digamos, liberal de predominio de las libertades y de respeto a los derechos y libertades básicas. Pero eso no significa que eso vaya a ser siempre así. Es decir, las naciones también se alejan o se reacercan a los parámetros de las instituciones inclusivas o se van hacia instituciones extractivas. Las investigaciones de Acemoglu y Robinson abundan en este sentido en lo que ha sido la trayectoria institucional de los países. De manera que sí, ahí hay tensiones internas y expectativas abiertas que tendremos que ver cómo se mueven. Pero fundamentalmente se trata de procesos que son dinámicos y que en un momento dado pueden alejarse de la ruta o pueden reacercarse. Pero muchísimas gracias a la profesora Fabiola Bettencourt, muchísimas gracias al profesor Carlos Kohn por acompañarnos. Queremos agradecer a todos los que asistieron al evento. Nos quedan algunas preguntas pendientes, ya las tenemos listas, se las tenemos que enviar para su consideración a los ponentes. Desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para leerlas todas y agradecemos su presencia de nuevo a CEDICE, a Bolivarium,
por estar presente y por hacer esto posible, y por supuesto la organización Giroscopio. A los ponentes, nuestro agradecimiento. Buenas tardes para todos.